pases. Invitamos por acá a nuestro pastor, que es el encargado de la palabra. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Les continúe bendiciendo. Quiero pedirles que me acompañen a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Capítulo 4, perdón. Colosenses sí está ahí. Efesios, Filipenses, Colosenses. Son de esas cartas que no se leen mucho. Como cuando uno dice leamos Abdías. La gente no encuentra Abdías y cree que no está Abdías, pero sí está. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Por favor. Estamos a una semana de nuestro aniversario. Voy a decirlo otra vez. Estamos a una semana de nuestro aniversario. Pensando en eso, quiero hablar de algo que puede marcar la diferencia para un aniversario extraordinario. Creo que tienen allí la imagen del nombre del mensaje de esta mañana. Es el poder de la conversación con Dios. Quiero hablar de eso, del poder de la conversación con Dios. Creo que sabe de qué voy a hablar, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? De la oración. Y Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice así. Lea conmigo bien fuerte. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Me voy a detener ahí. Leámoslo de nuevo. Fuerte dice. Perseverad en la oración, velando en ello. ¿En qué tenemos que velar? En la oración. No solo hay que perseverar. El texto también dice que hay que velar. Es decir, no permitir que nada nos saque de la oración. Estar atentos a cualquier intento de privarnos de este recurso. Y una vez más Pablo dice, velando en ella con acción de gracias. Señor, quiero agradecerte por estar aquí en esta mañana y poder cantar a ti, Señor, y hacerlo como cuerpo, hacerlo como iglesia. Señor, porque es verdad que allá en casa podemos tener la comunión privada, que es la que nos sostiene. Pero Señor, qué bueno es estar aquí juntos para adorarte. Qué bueno es elevar una canción, una oración a ti como el cuerpo que somos de Cristo. Y queremos agradecerte por eso en esta mañana. Y ruego por favor que tu Espíritu Santo nos bendiga a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Déjeme decir algunas cosas antes de la idea que tengo. Hablar de la oración es entrar en un terreno más práctico que teórico.
Nadie puede hablar de la oración si no ora. No puede. No es algo como la matemática, no es algo como la ingeniería. No. Esto es algo de vida. Es algo real. Así que la oración, usted puede hablar mucho de ella, pero si no la vive, no es efectivo en su vida. No es efectivo en su vida. Así que quiero hablar de la oración porque la oración tiene que ver con aquello que más amamos. No amamos la oración, amamos a quien se dirige la oración. Y por eso oramos, porque la oración se trata de a quién más amamos. Un día el Señor Jesucristo dijo algo como esto: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si Dios es el tesoro de nuestra vida, lo más valioso de nuestra vida, ¿qué es lo natural entonces para un creyente? Orar, querer hablar con Dios. Ahora, no solo la oración tiene que ver con lo que más amamos, sino que también tiene que ver con lo que consideramos primordial en la vida. En la semana pasada Liliana habló de que en lugar de estar ansiosos por las cosas de la vida, el Señor habló de una prioridad. Dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios. Así que la oración no solamente tiene que ver con lo que más amamos, sino que tiene que ver con aquello que consideramos que es primordial para nuestra vida. Si usted y yo no oramos, estamos diciendo dos cosas: no amamos a Dios y Dios no es primordial para nuestra vida. Cada vez que usted y yo no oramos, estamos declarando eso con nuestro silencio al no orar en nuestra vida. Quiero darle dos frases y por favor me las regalan. La primera es de J.C. Ryle, que declaró: dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. Y él declaró: la oración es el pulso espiritual. Repito: dime cuáles son las oraciones de un hombre o mujer y te diré cuál es el estado de su alma. Si todo el tiempo nos pasamos pidiendo y pide, o si todo el tiempo es queja y queja, o si todo el tiempo es reclamando cosas para nosotros y no hay gratitud, no hay intercesión, no hay el deseo de que otros, Dios los bendiga, lo que está hablando es de un corazón lleno de mezquindad, de egocentrismo. Así que nuestras oraciones hablan de lo que hay en nuestra alma. Ahora, el evangelista más reconocido del siglo pasado, llamado Billy Graham, dijo una vez: debemos orar en tiempos de adversidad para que no seamos infieles e incrédulos. Debemos orar en tiempos de prosperidad para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro, no sea que nos volvamos temerosos y dudosos. Y terminó diciendo: debemos orar en tiempos de seguridad para no volvernos autosuficientes. ¿No le parece increíble esa declaración de un hombre que por más de 70 años guió, según las estadísticas, a más de 200 millones de personas a los pies del Señor? El evangelista Billy Graham. Debemos orar en todo tiempo. Cuando estamos contentos hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos tristes, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando tenemos miedo hay que orar. Cuando nos sentimos seguros hay que orar. La oración debe ser practicada en todo tiempo. Ahora, yo quiero que piensen esto que analizaba. La oración es tan importante para el hombre que la oración no solo es practicada por el cristianismo. La oración es practicada en todo tipo de credos. Por ejemplo, la gente que practica el islamismo ora 5 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? No conteste. Solo es algo retórico la pregunta. Pero estas personas
5 veces al día se arrodillan, aquí estoy, hacia el oriente, ¿no? Se arrodillan hacia el oriente, buscando la ciudad de la Meca o de Jerusalén. A ellos no les importa si están estudiando, trabajando, si están de trabajo. Cuando toca el momento de oración, detienen todo y de una vez agradecen a su Dios. Eso es darle prioridad a la oración. Eso es creer que Dios es lo más importante. Bueno, eso es su práctica. Yo no estoy pidiendo que usted haga exactamente lo mismo, pero es su práctica. Los hinduistas oran 10 horas a veces, 5 horas en un día dedicado a su Dios. Recuerde que los hinduistas tienen más o menos 33 millones de dioses. Más o menos tienen los hinduistas. Así que si tal cosa es mi Dios, cuando es el día de ese Dios para yo dedicarme a Él, por lo menos ellos oran 5, 6, 10 horas. Y ahí están de rodillas o en posición de meditación, horas y horas. Porque ellos creen que ese es un acto de amor. Es un acto de entrega. Entonces vale otra vez la pregunta para nosotros. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios? Un día Jesús le dijo a los discípulos en aquella noche, la más tormentosa para el Señor en su vida, va y ora y regresa y encuentra a los discípulos durmiendo y les hace una pregunta que es para nosotros. ¿Ni siquiera habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, para el Señor Jesús 1 hora es lo mínimo que yo puedo ofrecerle a Dios. Ni siquiera habéis podido velar conmigo 1 hora. Y esa pregunta cabe para nosotros. La oración es practicada por los budistas y por estas personas que viven en el Tíbet. Cada uno de ellos practica la oración. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la oración es primordial. Desafortunadamente, el único credo que considera que la oración no es primordial es la iglesia cristiana. Porque nosotros oramos si podemos. Nosotros oramos si queremos. Nosotros oramos si sentimos. Nosotros oramos si tenemos la posibilidad. Y cada vez que pasa el tiempo y avanzan los años, ¿sabe qué se va desplazando en la vida de la iglesia cristiana? La práctica de la oración. Y hemos perdido el poder de la conversación con Dios. Repito, estamos a las puertas de nuestro aniversario. Queremos un aniversario extraordinario, ¿verdad? Queremos una vida buena delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Volver a la oración. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? La oración debe ser una comunicación intencional. No debe ser accidental. La oración no es que, me acordé, voy a orar. No, no, no. La oración debe ser algo intencional. Debe ser algo planeado. Debe ser algo deseado. Por ejemplo, el Señor dice así: mas tú cuando ores, entra, habla de un plan. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. No habla de algo que se hace así, sino que habla de algo que se cuadra, que se organiza, que se prepara. Eso debe ser la oración. Ahora, pensando en la oración, y para que sea efectiva, nosotros debemos tener algunas ideas claras. Número 1, por favor, me regalan la imagen. Primero, Dios espera que nosotros oremos. Repito, Dios espera que nosotros oremos. Mateo capítulo 6, versículo 5. Hace unos domingos atrás leí esto. Quiero solo recordarlo. Mateo capítulo 6. Versículo 5. Recuerden que el Sermón del Monte cuenta
todas aquellas prácticas que nosotros los discípulos del Señor debemos hacer. Y él habla de las bienaventuranzas, de que somos sal, etcétera, etcétera. Y en medio de todas las ordenanzas que él está dando para sus seguidores, dice Mateo 6:5, y cuando ores, mire, el Señor dice, y cuando ores. Él no dice cuando tengas ganas de orar, cuando sientas orar. No, ¿qué dijo Jesús? Cuando ores. Porque el Señor da por sentado que nosotros debemos orar. Tú cuando ores, no seas un actor. Eso es lo que significa hipócrita, ¿verdad? No seas un actor, no te pongas una careta, dice. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y dice que ya tienen su recompensa. Y vuelve a decir el 6, mas tú, cuando ores, otra vez, el Señor está diciendo que la oración debe ser una práctica normal para aquellos que le aman y aquellos que le siguen. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Bueno, John MacArthur, no sé si usted ha leído algunos libros de él, pero es uno de los mejores autores que hay a nivel de defensa de la fe y devoción, etcétera. John MacArthur dijo una vez, la oración es la respuesta espontánea del corazón que cree en Dios. Eso es la oración. ¿Qué es la oración? La respuesta espontánea de un corazón que le cree a Dios. Ahora, cada vez que yo entiendo esto, hermano, debo entender que la oración debe ser algo natural para aquellos que creen en Dios. Debe ser natural. O sea, a un cristiano no debe costarle orar. A un cristiano la oración le debe brotar de manera natural, espontánea, porque cree en Dios, porque tenemos al Dios más grande de este universo y eso debe ser algo natural. Mire, eso es como cuando hay un bebé en casa. ¿Recuerda cuando su hijo estaba pequeño? ¿Qué es lo que espera un papá después de que han pasado los meses en su hijo pequeñito? ¿Qué es lo que espera? Que diga algo. O sea, si un niño tiene 1 año y no dice nada, le pregunta a usted como papá, ¿qué le pasa a usted? Usted se preocupa. Porque es que ese niño ya debió decir aunque sea ay. Pero si ni dice ay, usted dice, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Nadie tiene que decirle al niño, habla. Nadie. Porque eso viene con su naturaleza. Ahora, ¿por qué el niño habla? Porque, como diría un niñito, porque es hablón. No. ¿Por qué un niño habla? Porque él quiere comunicarse con su entorno. Porque es que él ve 2 figuras generalmente que están allí viéndolo, atendiéndolo. Y él quiere tener algo de relación con ellos. Entonces, eso estimula al niño a querer hablar. Por eso, hermano, cuando un niño comienza a hablar y lo escucha el papá o la mamá, hay algo de alegría en el corazón. ¿Se alegró o no se alegró? Y se alegró. Y lo único que hizo fue y el papá dice, habló. No habló. No habló. Pero ese ruido alegró el corazón de papá y de mamá. De igual manera, cuando una persona viene a la vida cristiana es como un bebé. Y al principio lo único que va a hacer es balbucear palabras delante de Dios. Entonces va a decir, Señor, gracias. Y nos quedamos ahí. Gracias. Porque no sabemos qué más decir. Pero solo ese gracias hace que el corazón de Dios palpite de alegría. Pero un niño de 10 años que siga diciendo babu también genera preocupación en el papá. Porque él dice, no, él debe decir algo más que babu. No sé si me comprende la idea, hermano. Entonces no es justo que una persona tenga 3, 4, 5, 10 años en el evangelio y solo siga diciendo en la oración, gracias.
Dios dice hay que llevarlo a fonoaudiología de una vez. Llevémoslo a tratamiento. Porque lo normal es que a medida que usted va creciendo en la vida cristiana, también vaya creciendo su diálogo con el Padre Celestial. Es lo natural. Hermano, por eso a veces uno dice cosas que parecen radicales, pero son ciertas. Si el tiempo le pasa a una persona y no aprende a orar, esa persona no ama a Dios. No ama a Dios. Porque es que cuando uno ama a Dios, hermano, algo sale del corazón. Algo sale del corazón. Uno no puede estar en silencio. Uno no puede pasar días sin hablar con Dios. No puede, hermano. Y no puede por la sencilla razón de que cuando yo no oro, la carencia de oración es un acto de incredulidad. O sea, cada vez que una persona no ora, lo que está diciendo es: no creo en Dios, no creo en ti, no creo en lo que tú puedes hacer. La falta de oración es un acto de autosuficiencia. Cuando yo oro, le estoy diciendo, cuando no oro, le estoy diciendo a Dios: no te necesito en mi vida, yo soy suficiente. Por lo tanto, es una actitud de orgullo en una persona. Entonces, lo primero, Dios espera que nosotros oremos. Amén. Número 2. ¿Qué más dice la Biblia acerca de esto? Dios espera no solo que oremos, Dios espera que perseveremos en la oración. Y fue el texto que leímos al principio, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que dice Colosenses 4:2? Perseverad en la oración. Y luego añade otra palabra: velando en ello. No solo hay que orar, hay que perseverar en la oración. Así que en ocasiones el problema no es la oración, el problema es la falta de perseverancia en la oración. Lo que indica que nosotros nos cansamos y perdemos la motivación con mucha facilidad en la oración. Ahora, ¿por qué nos desmotivamos y nos cansamos tan rápidamente? Por la inmediatez de la vida actual. La vida actual es inmediata, hermano. Es ya, es rápido. Los que tenemos cierta edad hemos visto el cambio de eso. Algunos más que otros. Pero los que tenemos cierta edad hemos visto el cambio de lo que era esperar algo a lo actual, que es ya. Y el mundo actual de la inmediatez nos ha llevado a pensar que con la oración tiene que ser igual. O sea, que yo oro ahora y Dios ya tiene que responderme. Dios tiene que hacer algo, porque el mundo nos condiciona a eso. Imagínense, uno mandaba antes una carta. ¿Cuántos días se demoraba una carta para llegar a una casa? No dependiera del avión, del bus, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy un correo pasa inmediatamente. Llega inmediatamente. A menos que usted tenga un mal computador, ¿no? Pero del resto llega inmediatamente. O un mal teléfono, pero llega inmediatamente. Lo más rápido que había en mis días era el Marconi, el telegrama. Pero ni siquiera era inmediato, porque se tecleaba en una parte y había que esperar que la señal llegara para que el mensaje se reprodujera y uno poderlo recibir. Así que mientras se mandaba a quien lo recibía, por lo menos de 5 a 10 minutos, dependiendo la conexión de las antenas y demás. Era lo más rápido que había en aquellos días. Yo recuerdo mi mamá decía: voy para Cúcuta. Si no se iba por avión, se iba por tierra y cogía Copetrán. Así que mi mamá salía a las 6 de la tarde de la casa y llegaba a Cúcuta el otro día como a las 10 de la noche. Qué viaje largo, hermano. Cansón. Las carreteras en Colombia eran malas. La mayoría de los buses no tenían aire acondicionado. No eran cómodos los transportes.
uno viajaba tanto, tan largo que uno llegaba molido, hermano, molido. Pero ahora yo he tenido la oportunidad de ir de esta ciudad a otro país en cuestión de horas. Despierto en Barranquilla y estoy en otro país 5 horas más tarde. Y estoy en otro país con un uso horario distinto. Hermano, un día le estaba contando que cuando estuve en Centroamérica, yo no sabía que allá había que correr, atrasar el reloj 2 horas. Y entonces yo llegué y vi en el tablero que mi vuelo ya iba a salir. Porque yo tenía todavía la hora de aquí, ¿no? Y entonces cuando llego, hermano, y eso hay 100 y pico de puertas en ese aeropuerto. No es como aquí en Barranquilla que nada más hay 12, 13. Ahí hay como 120. Y yo estaba, hermano, casi a 1 kilómetro de donde está la puerta. Y agarro yo la maleta, hermano, y salgo a toda velocidad. Yo no tenía que ver con viejito ni niñito, hermano. Yo dije, voy a perder mi vuelo, es un poco de plata. Casi que me monto en un carrito que iban llevando a unos ancianos. Casi que me monto en el carrito para llegar más tarde, más rápido. Y cuando llego a la puerta, desesperado, sudando, sofocado, ahogándome, hermano, voy a entregar mi check-in en el celular. Y la señora me dice, todavía no le toca, señor. Faltan 2 horas para su vuelo. Y yo, pero ¿por qué? Y estoy reclamando porque así es. En un lugar y en otro así, rapidito. A veces, hermano, por ejemplo, nosotros queremos un milagro y queremos el milagro ya. El cambio de una persona ya. El cambio de la familia ya, etcétera. Y no perseveramos. Mire, Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, porque no fue el único, ni fue el primero, pero es el más conocido. Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Él dijo, la oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Repito, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Lo que indica que cuando yo persevero en la oración, estoy demostrando 3 cosas. Número 1, estoy demostrando fe. Mira, hermano, si usted ora hoy por algo y sigue orando por eso 5 años después, significa que usted cree que Dios puede hacer algo. Entonces, cada vez que yo persevero en la oración, estoy demostrando fe. Si yo no persevero, es lo contrario. Estoy demostrando incredulidad. Ahora, número 2, cuando yo persevero en la oración, demuestro además de fe, confianza. Es decir, yo creo que todas mis oraciones son atendidas por Dios. Y eso me da confianza, me da seguridad. Y número 3, cada vez que yo persevero en la oración, demuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Es decir, mientras oro y oro por algo, lo que estoy diciendo es, yo te estoy pidiendo esto, pero si tú no quieres dármelo, está bien. Pero mientras tú no digas no, yo seguiré clamando a Dios. Entonces, cada vez que yo persevero en la oración, lo que estoy demostrando es que Dios es soberano sobre mi vida y que yo acepto su voluntad. Ahora, número 3, no solamente Dios espera que oremos, Dios no solamente espera que perseveremos, sino que me encanta en la Biblia porque la Biblia muestra que Dios escucha todo tipo de oración. Repito, Dios escucha todo tipo de oración. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier postura física. No sé por qué hay gente que se le ha metido que la oración efectiva es desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. O sea, ¿quién le dijo eso a ellos? ¿Dónde lo encontraron? Es lo que yo me pregunto.
¿Quién inventó esa barbaridad? Hermano, debe ser alguien que sufre insomnio. Y como él no duerme o ella no duerme, entonces cree que ese tiempo es el mejor tiempo para orar. A otros se les ha metido el cuento de que hay que levantarse todos los días a las 3 de la mañana o a las 4, que esa es la oración efectiva. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? La Biblia lo que dice es que oremos en todo tiempo. En todo tiempo. Mire, váyase a vivir al circo polar ártico y levántese a la 1 de la mañana a orar y verá que se muere. Así que ellos no oran nunca en la madrugada. Nunca lo hacen. Ni lo hacen de rodillas, ni lo hacen en la sala. ¿Sabe cómo hacen esas personas? Muchas veces se meten a los armarios, se cubren de una cantidad de mantas para poder tener calor y poder orar. Y por allá escondidos que nadie los ve o metidos en un armario, están orando a Dios. Y Dios escucha esa oración. La escucha. Ahora, que hay que orar de rodillas. Bueno, si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si no quiere arrodillarse, está bien. Si quiere orar sentado, como sea. Dios escucha todo tipo de oración. Y se lo voy a probar por la Biblia. Solamente voy a poner 3, 4 ejemplos. Número 1. Dios escucha la oración que se hace en la mente. ¿Ustedes recuerdan a Ana? Esa señora que Penina se la tenía montada. Y ella iba todos los años con amargura al templo. Y un día cuando ya no pudo más, Ana se arrodilló, hermano. Y la Biblia dice que solo hacía esto. Por supuesto, esa era una práctica no común en el pueblo judío. Porque a los judíos les gusta hablar cuando están orando. Y cuando el sacerdote la vio, dijo, esa señora está borracha. Porque no era común que una persona orara sin pronunciar palabras, sino en silencio, quizás hablando en la mente. Pero Dios, que escucha toda oración, leyó lo que en el silencio se estaba diciendo y engendró un bebé en el vientre de Ana. ¿Sabe cuando nosotros oramos en silencio? A veces oramos en la mente o en silencio cuando el corazón no puede más con una carga. Y ya no hay como qué decir. Y entonces lo único que queda es como el susurro de la mente y el corazón. ¿Sabe cuándo oramos en silencio? Cuando tenemos vergüenza que alguien escuche lo que hemos hecho o lo que estamos viviendo. Y está bien. Dios escucha eso. Y Dios atiende esa oración. Ahora mire la segunda oración que Dios escuchó. Este señor estaba metido en el mar, rodeado de vísceras y de un ambiente hostil. Y levantó una oración a Dios lleno de algas y de jugo gástrico. ¿Recuerdan a Jonás? El profeta Jonás. ¿Usted cree que Jonás estaba de rodillas? No, yo me imagino a Jonás así, hermano. Todo como apretujado en el vientre del gran pez. Y creo que ni habló. Porque es que si él habla, todo ese líquido se le mete en la boca, hermano. Pero oró con tanto fervor Jonás en el vientre del pez que el Señor le provocó al pez náuseas. Y fue, pum, y vomitó a Jonás por allá lejos. Ahora, no significa que yo ando buscando un pez para que el Señor oiga mi oración. No, no, no. Pero lo que indica es que Dios escucha toda oración. Ahora, a veces, como Jonás, nosotros oramos con desesperación y angustia. Son esos momentos en que estamos entre la espada y la pared. ¿Recuerda esos momentos de su vida? Ahora, Dios también escuchó la oración de Pablo y Silas. Ahora sí, esta oración ya fue un poco más formal, como más de las nuestras, ¿no? Pablo y Silas están presos en un calabozo y cantan, y cantando también oran. Y oraron duro, porque la Biblia dice que los presos los oían. Así que yo no me imagino a Pablo diciendo así:
hermano. Yo me imagino a Pablo diciendo, Señor, sácanos de aquí. Porque es que a veces hay que orar con fervor, hermano. A veces hay que orar duro. A veces. ¿Usted se imagina a Pedro ahogándose en el mar de Galilea orando despacito? No, él pegó un grito. Él dijo, Señor, sálvame. Y pegó un grito. A veces hay que levantar la voz en la oración. Cuando estamos llenos de temor, cuando por alguna situación nos sentimos atrapados, oramos y Dios escucha esa oración. Me encanta en segundo libro de Crónicas, capítulos 6 y 7, que Salomón el rey, el tipo de toda pompa, de toda elegancia, no se puso en pie para orar. La Biblia dice que él puso un estrado más alto que el pueblo y entonces se arrodilló el rey, hermano. ¿Quién se arrodillaba? El pueblo. Pero el rey se arrodilló delante de Dios y levantó las manos, hizo una oración que por lo que uno lee en la Biblia, la oración de Salomón pudo durar de 20 a 30 minutos, más o menos. Y él levanta su voz y hace una oración extraordinaria. Salomón no está orando en la angustia, él no está orando en la necesidad. Salomón no está orando en el desespero, él no está orando en la cárcel. No, hermano, es esa oración que se levanta cuando todo está bien. Es que Salomón está en el mejor momento de su vida. Acaba de construir el templo, ha terminado palacios, huertos, lugares para los caballos, y él se arrodilla en la comodidad de su vida y levanta las manos, y Dios también escucha esa oración. Nosotros también a veces oramos así, en la comodidad de nuestra vida. A veces oramos cuando todo nos sonríe, pero estamos ahí en la oración, agradeciendo a Dios por su misericordia. De manera, hermano, que no importa cómo usted quiera orar, de pie, sentado, acostado, en el baño, en la sala, metido en un escaparate como los esquimales. El asunto es que nosotros oremos, porque Dios escucha todo tipo de oración. Ahora quiero concluir con esto. La oración hecha a Dios produce muchos resultados. Yo solo quiero hablar de 4, porque imagínense, hablar de los beneficios de la oración sería muchos mensajes. Pero número 1, la oración hecha a Dios hace que los cielos se abran. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué dice el texto? El cielo se abrió. ¿Cuándo se abrió el cielo? Cuando Jesús estaba orando. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos sobre su vida? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Por qué? Porque la oración abre los cielos. Abre los cielos. Repito, la oración abre los cielos. Elías oró y fuego cayó del cielo. El cielo se abrió. Una segunda cosa, Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. La oración hace que el Espíritu Santo descienda. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Usted dice, hermano, pero ahí no tiene nada que ver la oración. Hombre, sí, porque si usted lee el capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Y qué más? Y ruego. ¿Qué era lo que estaban haciendo los 120 que estaban reunidos? Orando. Mire la formación de la oración.
todos estos estaban reunidos o perseverando como fueron perseverantes durante 10 días seguidos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Derramó el Espíritu Santo. Una tercera bendición de orar es que la oración hace que las cárceles se abran. Recuerda el caso de Pedro, en Hechos capítulo 12. Pedro está metido en una cárcel, pero dice así, Hechos 12:5, si no estoy mal, que Pedro fue encarcelado, pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y como la iglesia hacía oración a Dios sin cesar, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mandó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Ahora, por allá en el mismo capítulo que mencioné de Pablo y Silas, en Hechos 16 y 17, la Biblia dice que mientras Pablo y Silas cantaban y oraban, las cárceles se abrieron y se formó un temblor ahí y demás en ese escenario. Finalmente, cada oración que nosotros levantamos a Dios trae sanidad a la tierra. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Ahora recuerde que Salomón en el capítulo 6 ora y Dios lo escucha. Y en el capítulo 7 Dios le responde a Salomón. Y en medio de la respuesta, Dios le dice así a Salomón, segundo de Reyes 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y aquí viene, sanaré su tierra. Así que la oración trae sanidad a la tierra. Cuando habla de sanidad a la tierra, no solo se refiere a la tierra física, ¿no? Sino a la humanidad. Dios trae sanidad a la tierra. Yo quiero invitarles en esta mañana, hermano. Es mi oración hoy en mi devocional, que se despierte nuestro espíritu y que nos acerquemos un poco más a Dios en la oración. Amén. Colóquese en pie, por favor. Qué bueno nuestro Dios. Lo primero que hay que decirle a Dios es: Señor, perdóname porque no oro lo suficiente. Perdóname porque me desanimo muy fácil en la oración. A veces nuestra oración sufre golpes mortales porque usted está orando por algo y en lugar de mejorar, se empeora la situación. Y eso es como un golpe bajo para nosotros. Créame que sí. Yo lo he vivido igual que usted. Lo he vivido. Yo llevo 30 y pico de años orando para que mi familia conozca al Señor. Y a veces noto cómo en lugar de acercarse a Dios, muchos se vuelven más rebeldes. Y he perdido familiares de manera trágica a temprana edad, porque nunca quisieron doblegar su corazón para recibir al Señor. Y eso golpea. Y entonces uno dice: ¿para qué oro? Precisamente por eso hay que perseverar, para no terminar volviéndonos incrédulos, sino para seguir confiando en Dios. No importa
lo que pasa en nuestra vida. Amén. Así que levante sus manos. Dígale: Señor, aquí estoy. ¿Será que solo vamos a Dios esperando un beneficio? ¿O vamos a Dios porque nos interesa a Él? Primero Él. Porque si solo vamos a la oración esperando un milagro o que alguien cambie, si es lo único que nos mueve a estar delante de Dios, cuánta pobreza en nuestra vida espiritual. Vamos a la oración porque le amamos a Él. Porque sin Él no podemos vivir. Porque no importa cuántas cosas logremos en la vida, si Él no está, estaríamos vacíos. No podríamos. A veces con nuestras actitudes le decimos a Dios: nos importan más otras cosas que tú. Y hermano, eso es un golpe para el corazón de Dios. Y si bien Dios no se entristece porque Él es Dios, y si bien Dios no se deprime porque Él es Dios, su corazón sí es tocado. Es tocado cuando pasan los días y guardamos silencio. Y barrababacaya, la bababacaya. El Espíritu del Señor está aquí con nosotros en esta mañana. Adore, adore a Dios. Levante sus manos, aproveche. Aproveche este lugar. En casa quizás no puede orar con libertad por los niños, por las cosas, pero aquí tiene toda la libertad para orar. Si quiere elevar la voz en otras lenguas, hágalo. Ore en el Espíritu si no sale nada en sus palabras. Ore. Oh, bendita oración. Orando. Bendita oración. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Diga fuerte: orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando. Descansando en el Señor, las penas mitigar. Orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Erakaya la babakaya masole bakaya. Irirakaria la babakaya mamas. Orera la babakaya la babasama makaya. Despiértanos, despiértanos cada día. Despiértanos cada día, despiértanos cada día. Tu Espíritu ministre en nuestra vida y nuestro corazón cada día. Te lo rogamos en esta hora.
Querido Padre, te lo rogamos en esta hora a ti. Te lo rogamos, oh Dios. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Diga orando, orando. Bendita oración. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Señor, gracias en esta mañana. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a derribar toda idea que quiera condicionar la práctica de la oración. Ayúdanos, querido Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Muy bien. Dele su mejor aplauso al Señor esta mañana. Porque Él es bueno, amén. Dios es bueno. Muy bien. Vamos a ofrendar, vamos a dar a nuestro Dios esta mañana. Gracias al liderazgo que estuvo ayer en la reunión. Dios les bendiga por eso. El martes hay clases para discipulado 1. Será en el apartamento, no será aquí en el templo, en el apartamento. Y nosotros iniciamos el aniversario el jueves a las 7 de la noche. Por favor, como decía ayer al liderazgo, venga con su mejor pinta. Venga bien elegante para nuestro Dios. No le estoy pidiendo que vaya, compre ropa, se endeude. No. Pero traiga su mejor pinta, porque estamos de celebración. Amén. Y vamos a venir bien elegantes a nuestro aniversario. Ya no estamos, ¿o sí?